Me llamo Susana Iriagaray, de la directora de Museos de Navarra, para proponerme la propuesta. Porque ya había estado trabajando en el Museo Etnográfico y parece que tenía mucho interés por el tema del esparto. Y entonces eso, pues se puso en contacto conmigo también porque había visto, en el Museo de Navarra tengo una obra escultórica que está hecha con, no es esparto, pero está hecha con cuerda trenzada. Ha sido muy bonito lo de trabajar en equipo, el hecho de hacer una obra colaborativa, que yo lo había hecho antes porque me ha tocado hacer así con colegios, trabajando mucha gente a la vez, ¿no? Pero esto, bueno, ha sido como la gente ves, porque encima, igual cuando haces con un colegio es como público que le llevan a hacer, ¿no? Pero aquí ha sido que la gente ha ido viniendo voluntariamente y también ha sido bonito ver cómo se han ido interesando poco a poco cada vez que nos íbamos acercando más a las fechas por las iniciativas o por las cosas que se han programado desde el Gobierno de Navarra, sí, desde el programa Landarte para... Pues eso, para hacerle a la gente ver lo valioso que era, lo que ellos tienen aquí a diario y que igual no se han dado cuenta. Ahora va a quedar algo así físico. Ellos hacen todos los años la feria del Landarte, o sea, del Landarte no, de arte esparto, en donde trabajan el esparto y de cara al público que viene a verlo, ¿no? Pero esto va a quedar ya igual para siempre. Y luego también el que la gente del pueblo, los que han participado, pues han ganado el hecho del trabajo en grupo y la emoción que te produce hacer algo entre todos, ¿no? Pero los que no han participado van a tener luego lo que les van a contar los que han participado y luego la imagen de una obra hecha entre todos, que eso también. Bueno, que habéis hecho una mujer espartera. ¿Para cuándo un hombre espartero? ¿El año que viene probablemente? Sí, puede ser. Bueno, yo no estoy familiarizada con el tema, pero sí que cuando se viene, de hecho las que hemos estado trabajando han sido pues igual 12 mujeres y un hombre. Entonces, la mayoría de las que trabajaban y hilaban antes parece que eran mujeres. En este pueblo la tradición... Sí. Habría hombres, por supuesto, porque tenían que majarlo y cortarlo y todo eso, pero lo que cara al público yo he visto, o sea, que no es tanto una reivindicación por el tema de la mujer que está ahora, que lo hace todo el mundo, sino que en realidad yo lo que he visto en Sesma, cuando lo presentan ellos en sociedad, es un montón de mujeres hilando y un hombre que es el que está pues, haciendo el trabajo más duro, ¿no? En Sesma lo que hemos querido hacer es un proyecto con varios participantes para poder, como un proyecto de estrategia de salvaguarda del patrimonio inmaterial que supone todo el trabajo de la cultura del esparto de Sesma, que ha sido muy importante en el siglo XX, pero que estábamos viendo que estaba teniendo un problema de transmisión generacional bastante importante con la consecuente pérdida de ese patrimonio inmaterial. En Landarte hemos traído a varias personas para participar en el programa. Primero trajimos a Pascal Janel. Pascal es el mayor experto que existe actualmente en España sobre el tema de la cultura del esparto, de la artesanía, y él estuvo presentando el día 13 de mayo en una conferencia el estudio de la cultura del esparto que se ha hecho dentro del marco del Plan Nacional de Patrimonio Inmaterial y que ahora se está ampliando también con el estudio de los paisajes culturales del esparto en la península ibérica. Él presentó esto, presentó también la candidatura UNESCO que se está preparando también para declarar Patrimonio Mundial la cultura del esparto, que es algo que solamente se da en la península ibérica y en el norte de Marruecos. Y bueno, yo creo que el pueblo de Sesma entendió un poco la dimensión, ¿no?, ya internacional que tiene este patrimonio. Luego hemos traído a Carlos Fontales, un artesano y experto en cestería tradicional, para impartir un taller a aquellas personas de Sesma interesadas para aprender a trabajar el esparto de otra manera, de una manera más doméstica, más de disfrute personal, aprendiendo una técnica de cestería que te permite hacer pues, cestitos y digamos labores con el esparto más modernas o más directamente ligadas con el mundo doméstico, no tanto con el agropecuario tradicional que ya va teniendo menos sentido, ¿no? Y luego, bueno, también en todo esto ha estado participando, porque no se puede decir que la artista María José Recalde haya entrado en una tercera fase, sino que ella ha estado presente en todos los momentos del Landarte, ha acudido a todas las conferencias, ha estado realizando también el taller de cestería, y todo esto ha culminado en un proyecto colaborativo para revestir una estructura metálica que ha diseñado María José. Varias personas de Sesma han estado colaborando en recubrirla de esparto, bueno, en confeccionar el cordel, el esparto que se necesita para poder forrarla, y bueno, ha dado como resultado pues
una especie de tótem, ¿no? de Sesma, que esperemos que sea a partir de ahora con el nombre de Albardina. Muy bien. Por lo que hemos ido recogiendo de las impresiones de la gente que estaba participando y de las impresiones de otras personas que han estado, que no han participado directamente, pero que sí luego han visto los resultados, y la verdad es que ha sido muy positivo. Da muchísima ilusión que los esmeros y las esmeras hayan comprendido ese problema, ¿no?, que había de transmisión de la cultura del esparto, y que se hayan enganchado a un proyecto que verdaderamente les va a permitir realizar una auténtica transmisión, ¿no?, de la cultura de la que han sido herederos. Misión cumplida, yo creo, muy contenta. Personalmente ha sido una gran satisfacción. Gracias.